restaurando las puertas. Hace unos 2600 años atrás, ayer tarde, Israel fue invadida. La nación que quedaba de Israel, que era Judá, el reino del sur, fue sitiada. Y el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el emperador de Babilonia, invadió la ciudad de Jerusalén, sitió la ciudad de Jerusalén. Agarró a los jóvenes, a los más fuertes, a las mujeres fuertes, a las jóvenes, y se las llevaron cautivos para Babilonia. Arrasaron la ciudad, destruyeron el templo, quemaron el templo, saquearon el templo, agarraron el oro que había en el templo, las piedras preciosas, la plata, el bronce, todo lo que tenía valor. Se perdió desde ahí, desde ese momento no se volvió a saber más del arca de la alianza. Hasta hoy no se sabe más de esa arca de la alianza. Los utensilios de oro se los llevaron, quemaron lo que quedó, volvieron nada la ciudad, los muros los derribaron, las puertas las destruyeron, y solo quedaron los ancianos ahí, los que quedaron vivos. Se fueron cautivos para Babilonia, y después de 70 años Dios permite que ellos salgan de la cautividad, y muchos de estos judíos regresaron nuevamente a Jerusalén. La historia habla de 3 regresos. Regresos que fueron guiados y dirigidos primeramente por la mano de Dios y de líderes que Dios usó, como Esdras, Nehemías y Zorobabel, cada uno de ellos con un oficio y una misión específica para hacer allá en Jerusalén. Así que cuando Esdras regresa con un remanente de casi 50,000 personas, ellos restauran el templo y sobre todo las escrituras, la palabra, porque ellos se habían olvidado de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, de toda la Biblia, de todas las escrituras. Se habían olvidado de eso, y Esdras comienza a restaurar esto en la vida de estas personas y a reconstruir el templo juntamente con Zorobabel. Pero dejaron o descuidaron la restauración de las murallas de Jerusalén y de las puertas. Así que en Babilonia queda un hombre todavía que es el copero del rey Artajerjes. Ya no está el rey Nabucodonosor, ya no está Ciro, ya no está Darío. Ahora el que está es Artajerjes. Él es el copero. Tenía un oficio muy importante en el palacio del rey, que era servir el vino, y muy peligroso, porque él tenía que probar el vino que le servía al rey. Si estaba envenenado, pues el primero que moría era él. Y cuando le traen noticias a Nehemías que la ciudad, que los muros y que las puertas sobre todo, y los muros están en ruinas y en escombros, esto trae tristeza al corazón de Nehemías, y comienza a orar a Dios para que lo ayude, porque él quiere regresar, pero no regresar con las manos vacías, sino con una respuesta para restaurar esos muros. Así que Dios oye su oración, y él habla con el rey para que le deje ir a su tierra con su gente y poder restaurar las puertas y los muros, pero que le dé ayuda, que le dé madera, que le dé dinero, que le dé provisiones para poder llegar con una respuesta allá. Esto le pareció bien al rey,
Y el rey le da el permiso a Nehemías y le da la autorización para que pueda llevar madera de la mejor madera y restaurar las puertas. Nehemías va y anima a una gente para que se vayan con él, y se fueron a hacer la obra del Señor. Pero muchos de los judíos que habían estado en la cautividad se quedaron ahí, prefirieron quedarse. ¿Por qué razón se quedaron y no se devolvieron para su tierra? Porque dijeron: ¿qué vamos a hacer allá? Aquí nacieron nuestros hijos, aquí tenemos nuestras casas, aquí tenemos nuestras propiedades, aquí tenemos nuestros negocios, aquí tenemos nuestras fincas, aquí tenemos nuestras haciendas, nuestros almacenes, aquí tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer allá? Y se quedaron. Así que Nehemías se fue con los que quisieron irse. ¿Qué les pasó años después a los que se quedaron allá? ¿Qué les pasó? Vinieron los soldados del imperio griego, de los medopersas, y arrasaron con eso, arrasaron con Babilonia y arrasaron con toda esa gente, y todos esos murieron. Los que quisieron quedarse porque tenían todo ahí, y despreciaron la casa del Señor y lo que se iba a hacer allá en la casa del Señor. Yo quiero hablarle, ya usted tiene el contexto, a grosso modo quiero hablarle por qué tan importante la restauración de estas puertas. Dice Nehemías 1:3, y me dijeron, Nehemías 1:3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa fue la noticia que recibió Nehemías de los que habían quedado allá en Jerusalén, de la cautividad. Y el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 21, Esdras 7, 21. Esdras 7:21 dice: y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente. Aquí está la respuesta que recibe Nehemías, y aquí está la respuesta que recibe Esdras. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Luego el rey Artajerjes babilónico proveyó a Esdras para edificar el templo, hacer el templo, reconstruir el templo juntamente con Zorobabel. También el rey Ciro hizo esto, y el rey Darío también lo hizo. Habían provisto anteriormente. Lo primero que ellos hicieron fue que reconstruyeron el altar. ¿Qué fue lo primero que reconstruyeron? El altar. No reconstruyeron los muros, no reconstruyeron las puertas, no reconstruyeron las casas. Lo que reconstruyeron primero fue el altar. En unos días ellos reconstruyeron el altar. Usted va a conseguir eso en estos libros que acabamos de leer, en Esdras y en Nehemías. Luego que reconstruyeron el altar, ellos reconstruyeron el templo. Y en 20 años hicieron esta obra, más o menos. Pero Esdras y Zorobabel no levantaron las murallas ni reconstruyeron las puertas. Así que ellos quedaron completamente desprotegidos. Y Nehemías es un hombre que Dios usa para esta tarea, para esta labor. Nehemías siente inquietud porque la ciudad está desprotegida, porque el templo está desprotegido, porque la gente está desprotegida. Así que Nehemías le pide al rey
que lo deje ir a Jerusalén a edificar los muros, y el rey lo deja ir y le provee madera. Dice Nehemías capítulo 2 versículos 7 y 8 en la Biblia de las Américas, dice: y le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asad, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para las murallas de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Así que en el libro de Nehemías, este varón de Dios vuelve de la cautividad a Jerusalén para reconstruir las murallas, fortificar las puertas, reconstruir las puertas que habían quedado desde que la invasión 70 años atrás había hecho. Y el primer paso que da Nehemías es hacer un recorrido a caballo por la ciudad destruida en la soledad de la noche. Él hace un estudio visual de lo que hay, de lo que quedó, de la destrucción, de los escombros, de todo lo que había en ese lugar. Y este muro casi destruido tenía 12 puertas con sus cerrojos que habían sido quemados. El muro rodeaba la ciudad y ese muro tenía exactamente 12 puertas. Cada una de esas puertas tenía una función. Cada una de esas puertas tenía un nombre específico. Toda la ciudad le daba la vuelta, el muro le daba la vuelta a toda la ciudad, pero todo eso estaba destruido. Y el muro debía ser restaurado a lo alto y a lo ancho, y volver a hacer las puertas con sus cerrojos, colocándolas nuevamente. El muro, yo le decía a los líderes la otra vez, el muro no era una pared como ve usted aquí, una pared, no. Era un muro que tenía casi 6 metros de ancho. Cabían dos carros de esos carros de caballo, que podían pasear a lo largo y ancho del muro, por encima del muro, y tenía más de 9 metros de altura. Así que no era cualquier cosita. O sea, el muro que propuso Donald Trump para hacer allá en la parte sur de la frontera de Estados Unidos, en la parte de México, que yo no sé cuántos kilómetros son, ese muro es una risa al lado de lo que es el muro de Jerusalén. Así que cuando la gente veía que había que hacer eso, les daba pereza. No, qué pereza. ¿A qué hora vamos a hacer esto? Y pasaron años y años y años y años, 70 años desde que lo derribaron. Y después de 70 años llega Esdras y Nehemías, Esdras y Zorobabel, y ellos restauran el templo, restauran el altar, restauran sus casas, arreglan sus comercios, arreglan sus negocios, y el muro 90 años después está derribado. Nehemías llega, hace un análisis, mira, revisa, ve, toma nota de lo que hay que hacer, y anima a la gente a que vamos a restaurar el muro y vamos a restaurar las puertas. Y dice la Biblia que todo esto lo hizo Nehemías solo en 52 días, lo que en 90 años no se había hecho. En 52 días. Todo esto que él hace la observación de los hechos, pero ¿qué es lo que hace Nehemías realmente? ¿En qué se enfoca Nehemías? ¿En los muros o en las puertas? En las puertas. O sea que Nehemías dice: lo más importante aquí que los muros son las puertas. Y él comienza a restaurar las puertas. Los muros no los restauran, los levantan.
Y habían partes de la ciudad que tenían los muros, otras partes que no las tenían. Pero las puertas estaban totalmente arruinadas. Y él comienza a restaurar las puertas. Y de esto es de lo que yo quiero hablar. ¿Qué es la palabra restauración? ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa volver a ser lo que era en su principio. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Volver a hacer de las puertas lo que eran al principio. Eso es restaurar. Los que volvieron a la tierra después de 70 años de cautividad venían con una profunda necesidad. Volver a hacer lo que Dios quiso que fueran desde un principio. Y comenzaron, como advertimos, por el corazón de las cosas. ¿Qué fue lo primero que hicieron los primeros que volvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Restaurar qué? El altar. Y déjeme hablar solo de esto como introducción. Hay gente, no en esta iglesia, de otras iglesias, que se preocupa por su apariencia, por su exterior, por cómo se ven por fuera, pero nunca se preocupan cómo están por dentro. Para ellos vale más la fachada, para ellos vale más su exterior, para ellos vale más cómo los ve la gente y cómo se ven ellos, que cómo los ve Dios por dentro. Y la enseñanza que nos deja esta historia es que Dios lo que quiere primero restaurar es el corazón de las personas. Dios no está interesado en su apariencia física. Eso va y viene. El interés de Dios es su corazón. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo importante para el Señor es lo que está dentro, no lo que está afuera. Así que Dios restaurará todas las cosas a su condición original. Todo lo que usted ve, todo lo que usted lee, lo que usted estudia, lo que usted conoce del Antiguo Testamento, simplemente es un espejo, es una sombra, es un símbolo, es un tipo. Yo no sé si usted me entiende cada vez que yo le digo eso, pero lo que el Señor nos está diciendo es: eso que está allá es lo que yo realmente voy a hacer en ti. Porque nosotros no vivimos en la sombra, en el espejo, en el tipo, en el símbolo. Usted y yo, la iglesia de Jesucristo, es la realidad de Dios y el sueño de Dios cumplido. Y aunque este sueño muchas veces se quiera torcer, se quiera desviar, se quiera ir por donde Dios nunca le dijo que se fuera, Dios siempre va a querer hacer las cosas de la forma que Él lo pensó, y así la va a hacer y así la va a terminar. De hecho, Pablo entendió esto, Pedro entendió esto, Isaías entendió esto. Al final de todos los tiempos, Dios restaurará todas las cosas. ¿Y sabe qué es todas las cosas? La iglesia también. La iglesia. Así que Dios restaurará todas las cosas a su condición original, incluyendo la iglesia como existía al principio. ¿Usted cree que esto era iglesia en el principio? No, hermano, no. Cuando la iglesia se convocaba y empezaron a reunirse en las casas, la gente se reunía, hermano. A la gente no había que ir a buscar una carretilla y subirlo a la carretilla para llevarlos a la iglesia.
No, señor, la gente llegaba por sus propios medios, caminaban horas y horas y horas para llegar a la casa en la que se convocaban. Y cuando llegaban a la casa, y si era el apóstol Pablo el que estaba enseñando, la enseñanza no era de 1 hora, ni de 45 minutos, ni de 2 horas. La enseñanza era de 4, 5, 6, 10, 8, 14, 15 horas ahí, y la gente queriendo saber más y queriendo saber más y queriendo saber más. Y ellos aprendían para salir a las calles, porque él decía el viernes, esto como tal no existía al principio. Lo que usted y yo conocemos de iglesia hoy no era lo que se hacía al principio. Cuando ellos se reunían en las casas, se reunían para recibir la enseñanza, para ser empoderados en la palabra, para ser enseñados, guiados, y para salir como iglesia. Eso es lo que significa iglesia, eclesía, la salida de la gente a resolver asuntos del reino afuera. Así que la labor de la iglesia era afuera. Y sabe, ahí cuando se reunían, se sabía quién estaba necesitado, se sabía quién le faltaba trabajo, se sabía quiénes eran las viudas, se sabían quiénes tenían necesidad, y los que tenían daban a los apóstoles para que los apóstoles le dieran a los que no tenían. Y así entre la iglesia no había necesidad de nada, porque cada quien daba de lo que tenía. Yo no sé si usted me está entendiendo. Eso era iglesia. Eso era iglesia. Ahora cada quien se preocupa por lo suyo y pare de contar. Ahora ni siquiera no sabemos el nombre del hermano que está al lado. Y nos acostumbramos a veces los más viejos en el evangelio, porque los más nuevos hasta eso se perdió. Pero eso no, yo no estoy hablando de acá, yo estoy hablando de otras iglesias por allá. Esta no. Nos acostumbramos a, hola hermanito, hola hermano, hola hermanito, hermanito, Dios le bendiga, hermanito, hermanito. ¿Usted ve eso en la Biblia? Porque es más fácil decirle hermano que decirle hola Alex, ¿cómo está? Porque es más fácil decirle hermano que decirle Oscar, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus negocios? Porque a mí no me interesa cómo se llama el señor ese que tiene canas ahí. No me interesa cómo se llama el que tiene saco. No me interesa cómo se llama la parejita que está ahí. No me interesa qué tienen, cómo está la vida de ellos, cómo está su salud. No me interesa ni siquiera saludarlos. Simplemente llego, hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga, y me siento y no saluda más nadie. Aquí no, yo estoy hablando de otras iglesias. Esa no era la iglesia. Esa no era la iglesia. Lea la Biblia, lo que dice cómo era la iglesia a su inicio. Nadie tenía necesidad de nada, porque los que tenían traían para darle a los que no tenían. Y así crecía la iglesia en gracia y en el favor de Dios, y la palabra se predicaba y la iglesia se multiplicaba. El Señor prometió que Él va a volver a la iglesia a sus inicios. La Biblia lo dice, porque Él empieza por el corazón. Así que esta restauración implica un retorno a la verdad, a la pureza, a la sencillez del evangelio original de la iglesia, a la doctrina, a la enseñanza, a la palabra. Restauración implica devolver algo a su condición anterior, original, a su estado intacto. Hechos 3:21, mire lo que dice Pedro: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Los profetas ya lo venían diciendo, el Señor va a restaurar todas las cosas. No, lo del muro, lo de las puertas es simplemente un símbolo.
es simplemente una sombra. Pero Él va a restaurar todas las cosas. Mateo 17:9. Mire, yo sé que muchos han leído este texto, pero otros no lo entienden. Cuando descendieron del monte, en el monte de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, Pedro, Juan y Jacobo se quedan calladitos. No vayan a decir nada de lo que vieron. Cuando se transfiguró Jesús y apareció Elías y Moisés, quédense callados. No digan nadie hasta que yo resucite. Y en el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué le hicieron ellos esta pregunta a Jesús? Porque vieron a Elías con Moisés. Así que, ¿por qué los estudiosos de las escrituras dicen que es necesario que venga Elías primero? Y la respuesta de Jesús: respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Está hablando del Elías primo de él, el que mataron? No, porque ya había muerto Elías ahí en ese contexto. Perdón, sí, de Juan el Bautista, porque recuerde que fue comparado con Elías, Juan el Bautista, y que trajo el espíritu de Elías para preparar el camino del Mesías. No está hablando de Juan. Está diciendo: antes de que yo venga por segunda vez, Elías volverá nuevamente y él restaurará todas las cosas. Y si quiere saber a dónde está eso, venga los viernes acá y se lo enseñamos, como dice Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Así que la iglesia, en todas las cosas, el sueño de Dios siempre ha sido y será la iglesia. Entienda esto: lo más importante para Dios en todo el universo es la iglesia. No es el sol, no es la luna, no son las estrellas, no son los planetas, no son los ángeles. No, lo más importante y el sueño de Dios siempre ha sido la iglesia. Entienda esto: Él quiso hacerlo desde el principio con el hombre, pero el hombre se puso a comer, no obedeció y echó a perder lo que Dios le había dicho al hombre. Así que después Él dice: pues yo voy a hacerme un pueblo, una iglesia. La palabra iglesia o eclesía aparece la primera vez que aparece, no es en Hechos, ni es en los evangelios, es en el libro de Éxodo. Investigue para que vea. La eclesía me la voy a hacer. La voy a hacer de donde no existe, de donde no hay. Y cuando Él llama a un hombre, Abraham, y le dice: de ti, de tus lomos voy a hacer un pueblo, voy a hacer un pueblo de mucha gente, voy a hacer algo poderoso. Y Abraham tiene a sus hijos, y sus hijos tienen a sus otros hijos, y luego Jacob tiene a sus 12 hijos, y levantan las 12 tribus, y después son llevados a Egipto, y después son sacados de Egipto y están en el desierto. El Señor dice: este es mi sueño. Este es mi sueño. Con ustedes yo voy a hacer cosas increíbles en todo el universo. No solamente en la tierra, en todo el universo. ¿Quiénes estaban ahí en el desierto? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Israel.
Y mire lo que les dijo que iba a hacer con ellos. Mire lo que les dijo, a ver si le suena familiar a usted. Éxodo 19:5. Aparece como 4 o 5 veces, pero solamente voy a leer este texto de Éxodo. ¿Qué dice en Éxodo 19:5 cuando los tiene ahí en el desierto? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardar en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Seréis un ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente separada con un propósito específico. Yo no sé si me está entendiendo. El sueño de Dios es que esa iglesia que se paró allá en el desierto, esa eclesía que se paró en el desierto, iba a ser especial. Eran escogidos, era lo más preciado, era lo más precioso de Dios, y los empoderó para que a través de su enseñanza, a través de su palabra, a través de su ley, a través de todos los estatutos, decretos y enseñanza, a través de todo esto, ellos guiaran y fueran luz para las naciones de toda la tierra. Pero sabe, Dios les dijo: solo tienen que guardar en su corazón estas palabras. El resto me encargo yo. Pero ustedes van a ser mi especial tesoro, la niña de mis ojos, lo más hermoso, lo más poderoso y lo más precioso que haya en todo el universo de ustedes. Y sabe, ellos dijeron ahí, en ese momento, cuando usted lee todo, dijeron: sí queremos, sí lo aceptamos, sí lo hacemos. Hasta que Moisés tardó 40 días para regresar con la ley, con la palabra. No aguantaron los 40 días. Y entonces dijeron: bueno, como tenemos oro, como tenemos plata, como tenemos prendas preciosas, hagámonos un Dios aquí, un ídolo. Y se hicieron un becerro. Hasta ahí les llegó el fervor. Hasta ahí le llegó la emoción. Hasta ahí le llegó todo. Entonces el Señor levanta su segundo Adán, a Jesucristo, y Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? El reino, el gobierno, el sacerdocio. ¿Y a quién se lo devuelve? ¿A quién se lo da? A la iglesia, a la eclesía. Y mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:9: más vosotros sois. Diga conmigo: ese soy yo. Diga: ese soy yo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted está entendiendo? El Señor quiere restaurar todas las cosas. Ellos no quisieron, ahora ustedes lo van a hacer. Ustedes van a ser mi especial tesoro, mi linaje escogido, mi real sacerdocio, mi pueblo santo, mi pueblo real. Van a ser sacerdotes y reyes para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quiénes vamos a llevar? A las naciones. Pero la iglesia volvió a lo mismo.
¿Qué hizo Israel? Volvió a sus ídolos. Ya los ídolos no son becerros. Ya los ídolos no son santos. Ahora los ídolos son cantantes, son músicos, son predicadores. Es la plata, es el billete, es el trabajo, es los negocios, es los hijos, es la mujer, es el esposo. Volvió a lo mismo. ¿Qué es un ídolo? ¿Alguien me dice qué es un ídolo? Todo lo que le quite el primer lugar a Dios se convierte en su ídolo. Todo. El Señor dijo: el que no niega, no deja a padre, madre, hermano, esposa, esposo, hijo, plata, negocios, costumbres y todas esas cosas, el que no deja eso atrás por seguirme a mí, no es mi discípulo. Porque el Señor está buscando su pueblo especial. ¿Y sabe cuál es su pueblo especial? ¿Usted sabe cuál es? ¿Marixa sabe cuál es? Saca uno de acá de Lomitas, saca otro de Lojín, saca otros de allá, saca otros de allá, hasta algunos de la Católica. Oh, herejía, pastor. Herejía. Y los reúne a todos. Estos son mis escogidos. Estos son. ¿Usted va a estar ahí? Pregunto, ¿usted va a estar ahí? ¿Usted quiere estar ahí? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Termino. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Restaurar el altar, puede ser, por ahí vamos. Restaurar las puertas. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a su pueblo? Que tenían que hacer ¿qué? Guardar. ¿Guardar qué? Su palabra. Esa es la clave. Y termino con esto. Mire cómo el Señor trabaja. Mire cómo el Señor trabaja. Le dijo a Moisés: voy a hacer algo con este pueblo. Voy a hacer algo. Voy a hacerme un tabernáculo. ¿Recuerdan? Allá Moisés: voy a hacerme un tabernáculo donde mi gloria, mi poder, mi chequina va a estar ahí en ese tabernáculo. Usted, Moisés, con el pueblo lo van a construir. Yo les voy a dar las formas, las medidas, los diseños, los materiales, cómo va a ser, dónde va a quedar, en qué posición va a estar, qué va a tener, cómo lo van a armar y cómo lo van a desarmar, cómo lo van a cargar y quiénes lo van a cargar. Pero mi gloria va a ir ahí en medio de ustedes. Pero antes de eso, Moisés, antes de eso, necesito saber cómo está el corazón del pueblo. Así que lo que vamos a hacer antes de todo eso es que voy a pulsear, a colocar en una balanza el corazón del pueblo. No porque yo no sepa cómo está, sino para mostrarles a ellos cómo está. Y les regalo una Biblia al que me diga en este momento y me rete cuál fue la prueba que Dios les puso. Levante la mano y dígame: pastor, los puso a hacer esto. Tiene que leer más Biblia. ¿Sabe qué les dijo? Lea la historia, Éxodo 25. Ahora ustedes
lo que van a hacer es que los que tienen un corazón sincero, de buena voluntad y de corazón, me van a traer ofrenda especial a este lugar. Pregunto yo, ¿por qué el Señor los prueba con eso? Para hacer ¿qué tiene que ver el tabernáculo, los utensilios, el arca, todo con la ofrenda? Porque a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es grueso, hermano. Eso es grueso. Y cuando Moisés le dijo, listo, Señor, yo les digo, y suelta Moisés el yoyo, vamos a hacer esto, se va a hacer esto y esto. Y algunos dijeron, listo, estoy listo para trabajar. Otros dijeron, listo, estoy listo para la madera. No. Hay una prueba. ¿Cuál es la prueba, Moisés? Vamos a traer los hombres de buen corazón y con un corazón sincero. Vamos a traer de nuestra propia voluntad ofrenda. ¿Por qué Dios no pidió diezmo? A ver, dígamelo, suéltemelo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la costumbre de dar el diezmo, y el diezmo para ellos es una ley, pero la ofrenda no es ley. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda nace del corazón. La ofrenda sale del corazón. La ofrenda es para el que diga, mi corazón no está en el dinero, no está en la plata, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, porque muchos lo han deseado, se han extraviado, se han desviado, han perdido su propósito. Por eso el Señor les dice, traigan de todo corazón ofrenda voluntaria. Y dice la Biblia, cuando usted lee en Éxodo 25 y vuelve a leer en Éxodo 35, que Moisés tuvo que decirle a la gente, paren, no traigan más, ya hay mucho, han traído suficiente. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Lo han leído? Hermano, si no, vaya a leer a la casa, o ahorita en el ayuno, quédese leyendo. No traigan más. Y sabe, cuando traen la ofrenda y cuando traen el oro, la plata y todo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le dice Dios que haga primero? Que haga primero. ¿Qué es lo que hace primero? Alguien que me lo diga rapidito. A ver, Carlos, ¿qué? No. ¿Qué es lo que Dios le manda hacer con ese oro, con esa plata, con ese dinero, con lo que recogieron? ¿Qué le manda hacer Dios a Moisés? ¿Qué? El arca, con la mejor madera, forrada de oro, con unos querubines de oro. Y en ese arca, dentro del arca, adentro, vas a meter la palabra de Dios, la Biblia, la ley, la Torá. Yo no sé si usted me está entendiendo. Todo tiene que ver con todo. Escúcheme, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? El Señor quiere restaurar primero tu vida, tu corazón, tus emociones, tu sentimiento, tu voluntad. Él quiere restaurarte por dentro. Él quiere sanarte por dentro. Él quiere liberarte de adentro. Él quiere restaurar. Yo no sé, pero hay gente que se ha estancado, que no crece, que no ve, no saca la cabeza, que le va como a los perritos en misa, que nada les sale. ¿Sabe por qué? Porque están arrastrando con raíces de amargura, de odio, de resentimiento, de dolor, de falta de perdón, de sanidades. Pero el Señor en esta mañana te dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, porque quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero liberarte para que avances en la vida, para que no te estanques, para que crezcas y para que la gloria mía vaya contigo a donde quiera que tú camines. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero la Biblia dice que toda la tierra
se llenará de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Alguien que me lo diga. Alguien que me lo diga. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La palabra. ¿Cuál es la gloria de Dios? La palabra, está bien la palabra, pero esa palabra tiene que caminar, tiene que hablar, tiene que, yo no sé, yo no sé. La vida dice: vosotros sois la gloria manifestada de Dios en la tierra. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? La iglesia restaurada es la misma gloria de Dios en la tierra. Es el sueño de Dios en la tierra. Es el cumplimiento de Dios en la tierra. Por eso lo primero que Dios quiere restaurar es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia. Dios no puede hacer nada, absolutamente nada, con un corazón amargado, con un corazón lleno de odios o de resentimientos. Dios no puede hacer nada con una familia donde su altar no esté restaurado. Y el Señor quiere restaurar tu vida, tu corazón, tu casa, tu familia. Y ustedes van a ser luz en medio de las tinieblas. Van a ser luz en medio de las tinieblas. Y escúcheme, no se preocupe por plata, por negocios. No se preocupe por eso. No se afane por eso, por Dios. De esas cosas, de la plata, de los negocios, del comercio, del vestido, de la comida, de esas cosas se afana la gente del mundo. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas van a llegar, porque llegarán por añadidura. Esas cosas son mi añadidura, dice el Señor. Esas cosas son mi arandela. Yo tengo cosas más grandes y poderosas para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu negocio, para tu empresa. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Así que hoy en el ayuno, antes de irse usted para su casa, arrodíllate y dígale: Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón. Quiero entregarte mi corazón. Quiero ser sanado en esta mañana. Quiero perdonar al que me ofendió, al que me hizo daño, al que me trampió, al que me mintió, al que me robó, al que me dañó. Lo quiero perdonar en esta mañana. Sana tu corazón. Perdona a todo aquel que tenga que perdonar. No espere que te pidan perdón. Perdona tú primero. Y entonces usted va a ver cómo las puertas empiezan a abrirse en tu vida. Incline por favor sus ojos. Dígale: gracias, Señor.